El primer punto, no hablar de más. Los productores están realmente ocupados, traen mil cosas en la cabeza, porque además no manejan una sola cuenta, manejan bastantes. Entonces créanme que su humor no es el mejor. Entonces, no hablar de más y llegar a hacer el proyecto como se debe. Preguntar, desde luego, todas las especificaciones para que nosotros podamos darle podamos cubrir las necesidades expresivas del texto, de la campaña o del producto, ¿no? Entonces, el primer punto es no hablar de más, no entablar tanta relación. Yo sé que a los latinos nos encanta la chorcha, nos encanta platicar, pero dependiendo del mercado, depende también el cómo se maneja la relación con el cliente. Así es. Básicamente, mientras más información tengamos del producto, del brief, de la campaña, eso es lo que va a hacer que preguntemos menos durante la sesión. Generalmente hay veces que nos dicen, cuando hacemos un casting, por ejemplo, hay veces que nos dicen cuál es el producto o la marca, pero en otras ocasiones no nos dicen y se hace bastante complicado. No es lo mismo un lenguaje para una cuña de radio que para un comercial de televisión. ¿Por qué? Porque en la radio no tenemos el apoyo visual. Entonces nosotros tenemos que construir esa cuña para un público que no está viendo. Cuando es un comercial de televisión, sí tenemos apoyo de imágenes. Entonces, para nosotros es un plus que nos envíen el animatic o la pieza o la referencia, porque eso a nosotros puede que se nos haga más fácil el hecho de grabar ese comercial, al igual que la música. Habemos personas visuales, auditivas, kinestésicas. Yo digo que tenemos que tener un poquito de todo, porque no interpretamos de la misma manera. A veces grabamos el voiceover sobre la imagen, pero muchas veces solo grabamos el off sin referencia. Entonces, cuando montan la pieza con la imagen o con la música, no va en sintonía, porque quizás la música sea muy feriada y nosotros estamos muy plain. O por el contrario, muy feriado, como empezó Everardo, y la música es muy suave. Entonces son elementos que van a nutrir ese resultado para ese comercial. Esos son elementos que a mí me sirven mucho cuando vamos a grabar. Y acabas de tocar un punto bien importante. ¿Qué se va a hacer? No hay referencia de video, no hay referencia de música. El chiste es preguntar. Oye, ¿nos vamos a ir con qué tiempo? ¿Cuánto dura la pieza? ¿20, 10, 30, 60? ¿Tienes la música? ¿El video se va a armar con base en lo que se locute o ya existe una pieza editada donde me tengo que ajustar yo al tiempo de la pieza? Es decir, son muchos elementos que hay que preguntar. Me gusta mucho poner el ejemplo de el doctor, el pediatra. El niño está llore, y el niño no se puede expresar. ¿Qué tiene que hacer el doctor? Explorar para ver dónde está el problema y entonces sí recetar una medicación. Nosotros tenemos que hacer exactamente lo mismo. El cliente no sabe lo que quiere. No, sí sabe. Que no lo sepa expresar de alguna manera es otra cosa. Y ahí entramos nosotros como el médico, a explorar para hacer el embudo y llegar a las necesidades expresivas del cliente. Ustedes saben que yo siempre aprendí hace mucho tiempo que la gente que está frente a las cámaras y en televisión se tiene como que hacer amigo o no tener una actitud negativa con los técnicos, con el ingeniero de sonido, con la parte de maquillaje, con quien te arregla, ni mucho menos con el camarógrafo. Porque si tú tratas mal al personal que está en ese alrededor que está haciendo el programa contigo, seguramente te va a perjudicar de una u otra forma en tu imagen. Lo mismo pasa cuando vamos a grabar un comercial.
tú tienes que tratar bien a tu ingeniero y él quizás sea la parte más importante, que es el enlace entre lo que tú estás haciendo y cómo está saliendo al aire el audio, y que te puede dar una mano. Entonces, esa es la gente con la que tú tienes que aliarte para que además colaboren contigo. Ahí, de alguna forma, se hace una mancuerna con el ingeniero de sonido, que en muchos casos, y de acuerdo a la experiencia que él tenga, incluso te sugiere cosas, ¿no? De alguna manera te dirige. Quería hacer un inciso, y ahora que hablaste de radio, para quienes además tenemos mucho tiempo trabajando en radio, entender que cuando hablamos de locución comercial, en este caso cuando trabajamos con agencias de publicidad, bien sea, sí, para grabar comerciales para televisión o para radio, que entendamos que tenemos que salir de la cabina. Es decir, cuando estoy en cabina, cuando estoy en vivo al aire, mi locución va muy relacionada a ese mood que llevo en el momento en el que estoy al aire. Es mucho más conversado, ¿sí? Entender que después de la cabina, cuando hablo de locución comercial, hay millones de cosas por hacer. Estoy hablando ahora de locución comercial, con una técnica muy particular, con feeling, con sentimiento. Son dos cosas distintas. Entonces, muchas veces escucho a gente que trabaja en radio, dice, yo soy locutor realmente de radio desde hace 31 años, pero entendí en el negocio que tenía que salir de la cabina. Hay un sinfín de cosas por hacer en lo que a locución comercial se refiere. Cuando hablan de esa llave que se hace con el ingeniero de sonido, aquí pasa un fenómeno que el ingeniero de sonido, o en este caso operadores de radio, le tienen miedo al talento. Cuando el talento llega quizás a un estatus, a lo mejor no tiene ese estatus, pero le dan miedo dirigir o le da pereza. Entonces, eso pasa mucho en las emisoras de radio. ¿Por qué? Porque se graban los estudios de radio que no necesariamente están tan bien acondicionados como un estudio profesional o como ahora los home studios. Y mira, no, como es Santiago Duarte, yo no le voy a corregir. Y Santiago le va a decir, mira, ¿quieres otra toma? Lo hice bien, lo hice mal. Yo creo que nosotros más o menos, ¿te gustó? Pero hay locutores que no, hay locutores que graban una sola toma y chao, salga bien, salga mal. Entonces yo creo que también de parte del ingeniero o del operador hay que atreverse, porque él es el que lleva el control de todo eso y es como el link entre locutor, cliente, productor, agente o lo que sea. Si el operador no se los dice, invítenlo. Mira, ¿qué te parece? ¿Lo hice bien? ¿Lo hice mal? Uno te podrá decir, bueno, bien. Otro, oye, a mí me parece que quizás si lo haces más así o más asado. Entonces, hay que darle también esa confianza al operador, porque muchos sienten como esa barrera. Yo quería aclarar algo importante, que, por ejemplo, esa interpretación que hicimos al inicio de esta intervención, lo único que buscaba era recrear lo que hoy en día muchos de nosotros vivimos después de quedar seleccionado en un casting. Porque lo más común hoy en día es que las grabaciones para cualquier parte del mundo sean remotas. Anteriormente, esta recreación que hicimos era que todos íbamos a un estudio, era muy parecido a lo que acabamos de hacer, pero todos nos movíamos hacia un estudio. Pero ahora todo lo hacemos, en muchos de los casos, lo hacemos remoto, y por eso hicimos esa interpretación. Hay un ingeniero que está seguramente en una ciudad de Estados Unidos, el cliente y la agencia están en Nueva York, el locutor puede estar en México, y así se hacen los comerciales hoy en día. Y eso nos lleva al segundo punto. El ingeniero, ya dijimos, es nuestro aliado. Y nosotros debemos resolver cualquier problema técnico de nuestro lado. Y eso nos lleva a realizar con el ingeniero otras preguntas. ¿En cuánto te tengo que mandar los audios? ¿Qué calidad necesitas? ¿Qué formato?
cómo necesitas que te envíe la sesión. ¿Quieres que lo rotule de alguna manera u otra para que tengamos el control y el orden? ¿En dónde te voy a subir o en qué carpeta te voy a subir los audios, el material? ¿Va a ser vía Source Connect? ¿Nada más nos vamos a conectar vía Zoom? ¿Cómo va a ser el llamado para que tú estés prevenido y prevenida y puedas resolver todos esos problemas? Internet, importantísimo tener una buena conexión. En casa yo tengo 2 internets, porque si se me va uno, me conecto al otro. No puedo permitirme una desconexión con un cliente. Sería fatal. O que el ingeniero te esté diciendo, vamos a hacer la toma porque tengo drops. Es decir, hagan un respaldo en su estudio, aunque los estén grabando en otra parte del mundo. ¿Para qué? Para evitar problemas. Me gustaría explicar lo que es el Source Connect. Es un software, una aplicación, digamos, que se paga una anualidad o mensualidad, dependiendo del requerimiento. Tienen que tenerlo ambas partes, o en este caso las 3 partes, ese Source Connect. Esta recreación que hicimos, todo lo que Everardo hacía era porque lo escuchábamos por los audífonos, ¿ok? O quizás en el estudio. Entonces, eso es un sistema que nos permite conectarnos con otras partes del mundo y hacer eso que generalmente, sobre todo Santiago y yo que coincidimos en tantos estudios, eso se lleve, pero de diferentes partes. Se paga, los 2 o las 3 partes involucradas tienen ese software, esa aplicación en las computadoras y es lo que permite esa conexión. Antes habían otras, pero la que más se usa actualmente es Source Connect. Y me parece importante también destacar cuáles son los equipos básicos que se pudieran tener para grabar a distancia, para un home studio. Pues tiene que ser mínimo $500,000. Mentira, todo lo contrario. A medida que ha pasado el tiempo, la tecnología nos permite cada vez más tener acceso a mejor tecnología, bajo costo y que cumple con los requerimientos. Afortunada o desafortunadamente, eso que les acaba de explicar Daniela, que es el Source Connect, es un requerimiento que hoy en día, cuando llega el casting, y ayer los que estuvieron conmigo en el taller se los mostré, cuando el casting llega, manda las especificaciones. Te dice, necesito que el locutor tenga Source Connect, o sea local de Los Ángeles, o sea local de Nueva York, o tal, y todas las especificaciones te la da. Entonces, si tú quieres quedar en un casting, seguramente tendrás que cumplir con la mayoría de esas especificaciones que te envían en un casting. Incluso en muchas oportunidades, creo que la mayoría, te exigen que respondas cuál es la marca de micrófono que tienes, la interfaz, si está insonorizado o no, todas esas, el software marca que de cables. utilizas. ¿Ah? Marca de cables. Exacto, la marca de los cables, o sea, Y sé esto- que podemos ir y eso- paso a paso. Y eso es sumamente importante no mentir, porque si tú dices que tú tienes Source Connect y quedas seleccionado y quedas mal el día de la grabación o no cumples con lo que prometiste, estás vetado. No Se grabas acabó. más nunca. No te vuelven a llamar. Igual que yo pienso, puedes tener un micrófono increíble. Yo soy fan del Neumann TLM 103. Ese es el plateado, ¿no? A mí me gusta muchísimo ese micrófono. Claro, no es mío, es del estudio de mi papá, pero eso es mío. Pero hay otros micrófonos que funcionan bien. Y lo que digo yo, puedes tener un micrófono de $1,500, de $2,000, de $600, de 200, pero si no tienes la acústica, se mete el señor que vende papas. Correcto. Entonces, buscar esa acústica, ir trabajando en esa acústica, más que invertir en equipos tan costosos que quizás en estos momentos no podamos sacar ese dinero del bolsillo. Y hay ¿Qué- cosas que escapan. Yo llegué a Caracas y hay un sonido que de verdad es difícil que se vaya, que es el sonido de la guacharaca. Yo no sé si ustedes Y de saben lo que es la la guacharaca. La guacharaca grita duro. Equipos, por ejemplo, este es uno que creo que la mayoría de los mentores lo Fíjense, trajimos. herramientas que además utilizamos, así como grabamos en Home Studio,
En este caso, por ejemplo, que estamos viajando, es típico que cuando estamos viajando salen locuciones de última hora. Entonces, nunca salga sin él. Un micrófono Una de las marcado por ti. preguntas que nos hacen en entrevista, tú que viajas, ¿qué es lo primero que agarras? El micrófono. Yo no puedo viajar sin micrófono. Aquí ninguno Yo puede lo viajar primero sin que hago es micrófono. pedir almohadas extras para armarme mi cabina. Eso. Exactamente. Las almohadas y los cojines Y funcionan entramos muy al bien. closet. Exacto. El problema es cuando En se sale. vez de salir, entramos al closet. Exactamente. Todos los locutores salimos del closet. Una belleza. Miren, chicos, una pregunta. ¿Ustedes tienen alguna duda? ¿Se preguntan algo acerca de este proceso que quisiesen? O sea, dicen, oye, ¿cómo hacen tal cosa? Este es el momento de preguntarlo. Saber cómo crear, porque todos los que trabajamos con la voz, con imagen, con todo, necesitamos un espacio aparte para esto, precisamente para que no se escuche la venta de plátanos. Estamos hablando de si no trabajamos en un estudio profesional al momento de grabar. Si lo queremos en casa, ¿qué equipos básicamente para iniciar necesitamos aparte del micrófono Apogee? Claro, es que empezamos por el micrófono, pero ahí venía la parte de la interfaz. eso. Fíjate, yo empecé hace tiempo comprando un paquete de Focusrite que traía un microfonito. No es muy bueno, pero me enfoqué en la acústica y eso solucionó muchos problemas. Entonces, este paquete trae audífonos, la interfaz y el micrófono. Con que arranques con eso, inviértele más a la cabina, a la parte acústica, que todo esté perfectamente aislado. Eso va a hacer que el micrófono de 100, 200 dólares te suene bien, ¿ok? Porque puedes tener un Neumann U87, pero si estamos en este cuarto, se va a meter hasta la agujita. Entonces, invierte primero en el espacio acústico, posteriormente en el equipo. Y de ahí el equipo lo vas a poder escalar a esa interfaz, a ese paquete, jubilas al micrófono y te compras uno mejor. ¿Ok? Y así vas escalando. Siempre hay que invertir en fierros. Les voy a platicar una anécdota rápidamente. En la pandemia a mí me fue espectacular. Y les voy a decir por qué. Porque yo ya me había armado mi home studio. Y muchos de los locutores no tenían home studio profesional armado en su casa. Yo ya tengo todo armado. Entonces era, necesitamos esto de urgencia. No les gusta tu voz, pero necesitan grabar. No me importa, va. Gané clientes en la pandemia, como no tienes idea. Yo decía, no se pongan cubrebocas. No quería que se acabara la pandemia, porque me fue muy bien. Gracias a que el estudio está bien armado, ¿no? Entonces, ¿eh? No se ponga el cubrebocas. Sí, que no se acabe la pandemia. No, pues yo estaba facturando y facturando y facturando. Claro. Ahí, en mi caso, yo no quise gastar, a ver, quería calidad, tal vez sin invertir mucho dinero en la parte de acústica. Les tengo una solución que es bien económica. Yo mismo armé en casa una cabina, compré tubería PVC, hice una estructura en forma de cuarto, pequeña, reducida, y compré unas cobijas de mudanza. Las compré por Amazon, de hecho. Eso, hice toda la cobertura en lo que eran las paredes, hice una puerta, hice techo, sequé el sonido del cuarto donde estaba. Y trabajo con eso y me funciona súper bien. Y mejor que eso. Si ustedes entran a mi habitación aquí en el TV Side, van a poder ver un iglú de cobijas y almohadas, así, porque allí me meto yo para mejorar la acústica de donde estoy grabando, aquí en TV Side. Otro equipo que parece no tan necesario, pero es lo que nos ayuda a que sonemos mejor, es el popper stopper o anti-pop. Eso va desde los 10 dólares. De hecho, pueden agarrar el tamborcito de bordar de la abuela y le ponen una media panty, una panty media, y eso les va a funcionar. Daniela. Así, ¿tú grabaste así? En el estudio de mi papá, ¿tú grabaste así o no? Es verdad. Es Gracias a ti. cierto, Miren. entonces, pero son opciones. Es porque- importante, perdonen, es importante la interfase que La va a foco, conectar el micrófono con la computadora y eso va a ser match
con el software que utilicemos al momento de grabar. ¿Alguien tiene preguntas? Ven, pasa. Siempre me ha llamado la atención todo lo que tiene que ver con la voz. Obviamente trabajo con la voz, pero de otra manera. Entonces quería saber o preguntarles si tienen un software o qué software usan para lo que es recorte, edición. No sé si Adobe Audition o otro que puedan recomendar. Bueno, el software por entiendo. excelencia desde hace un tiempo es el Pro Tools, Pro Tools. pero hay otras opciones. Pero yo creo que Está sobrevalorado, me dicen que está sobrevalorado. No, yo lo que creo, y esta es mi opinión muy Que personal, te acomode. sí, el que te quede mejor. Es decir, si tú usas Mac, usa el que mejor te guste, porque incluso en Mac, Yo uso Logic. yo hoy estoy usando GarageBand porque no se conecta el Pro Tools. Ese Yo lo es el uso que yo cuando Y entonces el viajo, GarageBand es el que trae la Mac. Ahora, si tú usas PC, usa el que sea más económico, pero que funcione bien. O el que se te haga más sencillo. Correcto. Porque yo el Pro Tools yo no lo sé manejar. Yo manejo GarageBand. ¿Ves? Ojo, yo no le hago proceso. Porque esa es otra cosa. El delivery, ¿cómo lo haces? Tú tienes que preguntar, ¿lo quieres con proceso o lo quieres con proceso? Generalmente cuando es súper profesional es sin proceso. Sin ¿Qué es el proceso. proceso? Algún efecto que le pongan para que tu voz suene un poquito más brillante, más bonita. Pero ¿qué pasa cuando envías con proceso? Cuando envías con proceso el ingeniero no puede modificar nada de Exactamente. tu voz. Exacto. Entonces, y si como- tú te vas a poner, o sea, si yo quiero ponerme la voz como de estas estrellas, quiero sonar así, entonces le pongo un efecto y eso no es mi voz. Eso también. Entonces, eso se manda plain, seco, sin proceso, sin alguna modificación, para que el ingeniero haga su trabajo de acuerdo al requerimiento del cliente o del Ve. productor. Aquí tenemos otra pregunta. Hola, buenos días. Buenos días. Carla Carrera Ortiz de Maracay. Hablando del tema del proceso y de la modificación de la voz, ¿ustedes usan o recomiendan esta inteligencia artificial, por ejemplo, la que ofrece Adobe, para hacer la limpieza de los audios después de grabados? ¿Cuál es la opinión que les merece esto? No, En muchos casos, yo no lo en ya va, todos, ya va. ¿Cuál es esa inteligencia que no la conozco yo? Que ya va, fíjate. No, yo creo que Yo no se- la conozco. ¿Cómo lo hace? Ok. Creo que se refiere cuando quitan el mismo software, te quita la noise cancellation. los silencios. Creo que, entonces, Eso sube, me lo dice así, No, estoy que lo voy pero- a buscar. Es preferible que envíes tu voz Limpia. limpia. sin No le hagas proceso. nada, no la procesen. y con espacios. Eso es un proceso, mi amor. Sí, pero Eso aún es un así, proceso. ese proceso que estás haciendo para limpiar empieza a matar frecuencias. Y a la hora que llega el estudio, ellos van a volver a procesar y entonces ya el sonido Se pierden generaciones, se pierde la calidad. Algo bien importante antes de ir a la siguiente pregunta, cuando compren equipo, fíjense que tenga la capacidad de bits y de kilohertz necesaria de alta calidad para poder enviar un audio de alta calidad. Si yo compro una interfase que me graba 16 bits cuando el estándar es de 24 bits, no me va a servir ese equipo, ¿ok? Mínimo tiene que traer una capacidad de 24 bits y 48,000 hertz o kilohertz, ya no me acuerdo, kilohertz, ¿no? Ajá. Entonces, fíjense que sea eso. Ya de repente si vamos a grabar para IMAX o algo, pues ya es una calidad mucho mayor. Pero el estándar, por ejemplo, para televisión es 24 bits, 48,000 kilohertz. Y eso ese requerimiento lo hace el cliente. Entonces uno tiene que estar muy pendiente. ¿En qué lo voy a grabar? ¿Cómo lo voy a enviar? Y tengo que atenerme a esas indicaciones. Gracias. Buenas tardes. Buenos Buenas tardes. días, creo todavía. José Ignacio Moreno por acá. Dos preguntas. Una asociada a lo que acabas de comentar. ¿Cuál, digamos, es la especificación técnica de un micrófono para que te dé una mejor fidelidad en la voz a la hora de grabar? Ese es uno. Y es importante que el locutor tenga conocimientos de técnicos de grabación. Básico. Sí, el micrófono igual tiene que contener esa capacidad de 24 a 48, que sea de 20,000 hertz a 20,000 kilohertz. Bueno, durante todo este año se fueron a Washington un grupo de locutores de Estados Unidos para manejar ese tema de la inteligencia artificial. Y tuve la oportunidad de conectarme en un en vivo en LinkedIn
yo me puse a revisar los nombres de todas las personas y la única venezolana era yo. Había un Ramón, un Carlos Pérez y un Julio Díaz, que bueno, a lo mejor eran de México. De hecho, ellos se sentirían como, oye, que ay, mira, alguien, un latino, vamos a seguirla. Y si ustedes no buscan, porque es que yo no les puedo decir, métanse aquí, métanse allá, busquen aquí, busquen allá, porque no por egoísmo, sino porque a lo mejor desconozco lo que a ustedes les pueda funcionar, pero estar en constante aprendizaje y buscando locutores, por ejemplo, alguien me dice aquí, una locutora colombiana que admiren, Karen Córdoba. Otra, yo admiro mucho a Daniela Sierra, pero yo vine a saber de Daniela Sierra hace como 6, 8 años. Entonces, oye, ¿quién está sonando en México? ¿Quién está sonando en Colombia? Y de allí ustedes pueden tener una referencia. Entonces, actualizarse en el mercado, eso les va a permitir permanecer por más tiempo y estar actualizados. Sí, es que es un tema de que, como cuando vas a comprar un carro o cuando vas a comprar maquillaje, investigas un poco. O sea, haces la investigación para entender un poco más qué es lo que necesitas de acuerdo a tus necesidades y de ahí tomar la decisión. Ustedes están aquí y esto es parte de su investigación, porque este tema de aprender, de preguntar a los que lo trabajan a diario, conocer gente, ampliar el networking, es parte del trabajo. Ajá, pregunta. Buen día, Héctor Navas de Maturín. Bueno, la primera pregunta va directamente para ti, porque dijiste, hay que tener siempre una actitud positiva con el operador, con el ingeniero de sonido. Pero cuando el ingeniero tiene una mala actitud, ¿qué se puede hacer? La otra parte es, en materia de grabación, ¿en qué formato se graba? ¿MP3? No. Y el último es referente a lo que hablaste de 48.000, los bits. ¿Eso qué lo trae exactamente? ¿La consola, el micrófono o el software para usar para grabar? Gracias. Ok. Si alguien de la sesión, cliente, ingeniero, productor o quien sea, tiene una mala actitud, esa actitud no está de mi lado, no está en mi cancha. Yo en un autocrecimiento personal diría o aconsejaría que no te conectes con esa energía y continúa en la tuya siendo amable, cortés y educado. Y ya. Y no te enganches con la mala actitud de otra persona. Estoy seguro que si en algún momento tú respondes de buena manera, con educación y con una manera agradable hacia las otras personas que están en mala actitud, ellos es posible que incluso hasta se den cuenta que están teniendo un mal día. Creo que generalmente todos dicen, a lo mejor esa persona está teniendo un mal día y ya. Y es normal, lo hablábamos ayer también, que puede ocurrir eso, pero también nos podemos sentir agredidos y, como me dijo Everardo anoche, quien pone los límites es uno. O sea, a veces a mí me han pedido 48 tomas y ya yo a la 30 ya yo me incomodo porque ya yo sé que la hice. Entonces cae en el que, bueno, el productor no sabe lo que quiere o el cliente no sabe lo que quiere y uno está sudando y uno dando tomas y tomas y tomas y tomas y llega un momento que, mira, ya te hice tantas tomas o pasó la hora de la sesión, 40% más, 50% más, empieza a correr otro tiempo porque ya me estás sobreexigiendo algo que no estaba acordado. Entonces eso me parece también importante decirlo. Siempre mucho respeto y reglas claras, amistades largas. Entonces, si de repente me ponen algo, un texto extra que no estaba en la cotización, oye, con muchísimo gusto te lo grabo. Nada más quiero que estemos claro, muy conscientes de que esto se cobra aparte. ¿Está bien? Con muchísimo gusto lo grabamos. Porque a veces por necesidad, a veces porque quiero empezar y no quiero quedar mal, pues lo grabo. No, señor. Todo tiene un costo. Esto es un negocio. Quiero que lo vean como un negocio. Ahora somos hombres negocio. Entonces, de verdad, con mucho gusto te lo grabo. ¿Qué necesitas de esto? Claro. ¿Quieres que te envíe? Es más, si no te quieres meter en problemas, ¿quieres que te envíe la cotización actualizada?
tan tan, Muy elegantemente. muy elegantemente, ¿no? Te conviertes de alguna forma en una empresa. Tú eres Tú tu eres una propia Somos una empresa. empresa. Somos una empresa. Sí, y en cuanto a la parte tecnológica, lo único que, porque si me pongo en la parte específica de si el MP3, si el WAP o lo que sea, lo que te voy a decir una cosa, cuando el casting llega, por lo general, el casting tú lo envías en MP3 porque es el archivo más pequeño y para que a ellos no se les llene tanto lo que ellos utilicen. Cuando tú vas a grabar en la sesión que ya quedaste seleccionado, por lo general, los requerimientos fueron los que se dijeron al principio. Pero cuando nos ponemos tan piqui con esa parte tecnológica, podemos enredar a mucha gente. Por eso pienso que de manera individual y de acuerdo al conocimiento que cada uno tenga, dice, bueno, a lo mejor tengo que aprender un poco más en eso. ¿Cómo lo hice yo? El papá de Daniela, a quien conocí cuando yo estaba chiquito, tremendo ingeniero, y además yo lo veía trabajar, lo veía que hacía, y hacía en cada estudio que iba, hice no solo una tremenda amistad con ellos, y ahora, después de todos estos años, cuando yo tengo una duda como la que tú planteaste, Vladimir, tengo este problema, me está pasando esto, y ellos me ayudan. Porque ellos tienen el conocimiento, nosotros somos locutores. Yo, en mi caso, soy locutor, no soy ingeniero de sonido, he aprendido, pero no me dedico a ser ingeniero. No me siento a grabar a otros locutores, sino que yo hago lo básico. Estoy seguro que del Pro Tools, que es el programa que yo uso para grabar, yo utilizo un porcentaje muy pequeño, porque yo lo utilizo para locución. Ah, no, con eso se pueden hacer películas. Excelente, yo lo uso para la locución. Y yo creo que uno tiene que estar consciente de sus capacidades. El que poco abarca, poco aprieta. Entonces, no invadir de alguna manera eso, porque no, yo te lo grabo, o me voy a ahorrar un dinero porque lo que le pagan al ingeniero, yo te lo hago, yo lo hago. Uno tiene que ser humilde en ese sentido y reconocer que otras personas lo hacen mejor que uno, y no solo en esto, en todos los ámbitos. Hay que reconocer que otras personas se han formado para eso. Yo no, yo soy locutora. Y mi papá tiene un estudio de grabación desde hace toda la vida y yo no sé poncharme para grabar yo sola. Eso es absurdo. Chicos, ¿qué les parece si, sugerencia, salimos un poquito de la parte técnica y hablamos de locución comercial? Exacto. Ya, pero un par de preguntas aquí. Buen día, ¿cómo están todos? Desde Maturín, Nazaret Portillo. Bienvenida. Y justamente mi pregunta viene en base a la siguiente. De acuerdo a su experiencia, ¿consideran ustedes que es importante o fundamental que el ingeniero de sonido sea un profesional de la locución o no? No necesariamente. No necesariamente. Ese es tu trabajo. No necesariamente. Muy buenas a todos. Mi Buenos nombre días. es Stephanie Rangel y mi pregunta va enfocada a algo que ya comentaron previamente, que fue cuando el cliente o el productor no sabe lo que quiere, ¿cómo es nuestro proceso como locutores para ser detectives? O sea, saber, porque no tengo una bola de cristal y no sé lo que quieres. Ok, ya agarré más o menos lo que me estás pidiendo. Te entendí esto, cliente. ¿Estás de acuerdo si estoy bien o necesitas algo más? Si te dice, sí, necesito un poquito de esto y de esto, perfecto. ¿Te parece si hacemos el ejercicio y empezamos a corregir y a pulir la toma? Pero mira las palabras que él está usando. Yo no hago eso tan bonito que tú estás haciendo. No, siento que estoy aprendiendo porque yo soy un poco rudo en ese sentido. Pero fíjate qué bonito. ¿Te sientes cómodo con esto? ¿Quieres que hagamos una nueva toma? Como No. dice mi papá, buena mano derecha, buena mano Exacto, izquierda. pero él lo está haciendo perfecto, él lo está incluso ayudando, porque esas personas, cuando son los clientes, no sabemos si esa persona está tratando de mostrar o justificar su cargo para quedar bien delante de alguien, porque ellos tienen que hacer eso. Por lo general, nuestra interpretación como locutores nos da como el feedback de esa persona. Correcto. Exactamente. Mira, Qué yo bueno. diría que tener oído. Por eso desde pequeños escuchen música, aprendan a bailar.
el oído es fundamental, más que tener una voz bonita, una voz fea, una voz aguda, una voz nasal, porque si tienes una voz nasal puede servir para doblaje, y si tienes una voz muy sobria, quizás te sirva para narrar noticias. Yo siempre me voy a ir hacia la versatilidad, que de repente pueda sonar muy sensual, o quizás puede sonar muy juvenil. Entonces, jugar entre eso, pero eso no depende de mis cuerdas vocales ni del aparato depende del oído. No, hay que escuchar al Entonces, cliente. estar muy abierto a esa cantidad de información para no encasillarse. Sí, y precisamente de lo que él está hablando es típico, que es el ejemplo más común cuando dice, yo la quiero más azul, quiero esa locución más azul, o más triste pero alegre. Pero eso es muy común, y yo creo que lo que aquí estamos hablando entre colegas, y eso es lo que yo quiero que ustedes se sientan, entre colegas, que eso va a ser común para nosotros. Entonces, ¿quién va a marcar la diferencia? El que sepa interpretar lo que te están queriendo pedir, lo que te están pidiendo, el que interprete, la quieres azul. Y tú ves la cara de la persona, y si no lo estás viendo, tú dices, bueno, ¿para dónde está viendo esta persona? ¿Cómo te lo dijo? Tú estás interpretando lo que esa persona está tratando de decirte. Es una capacidad de nosotros los locutores. ¿Cómo conectarse con las emociones? Eso es sumamente importante. Y esa anécdota de la locución azul es de Roberto Sánchez y ha sido icónica, o sea, ya es como un chiste interno entre todos nosotros, porque a Roberto Sánchez un cliente le pidió en una oportunidad, mira, pero es que lo quiero más azul. Si nos vamos lo del color, bueno, a mí el azul es tranquilidad, es paz, es el cielo, es el mar que tenemos aquí enfrente, esa combinación de colores. Y lo peor de todo es que fíjate cómo ella le está dando esta interpretación, pero cuando tú lo dices en inglés, cuando tú dices en inglés que I'm blue, es porque estoy triste. Estás triste. Chicos. Sí. Por eso depende de cómo él lo maneje y cómo tú lo interpretes. Es muy subjetivo. Desarrollar esa capacidad de poder interpretar a la gente, no solo a los clientes, a la gente. Palabra clave, interpretación. El locutor debe desarrollar una capacidad de intérprete. El locutor comercial, si bien es cierto que tenemos un texto, que lo estamos leyendo, tenemos que ver más allá de las líneas que tenemos escritas. Es como, yo siempre lo pongo y lo relaciono como un cantante. Puede que ese cantante tenga una muy bonita voz, pero si no tiene capacidad de interpretación, si no es buen intérprete, ¿qué pasa con su música? Pero antes de interpretar... Se convierte en reggaetón. Exacto. Vamos. No, yo la verdad es que soy más práctico. Lo quiero azul. Ok, ¿con qué emoción relacionas ese azul? Para ti, ¿qué es ese azul? Y entonces yo ya puedo interpretarlo mejor. Sí, claro. Y bueno, y saber decodificar ese texto, porque Exacto. para llegar a una interpretación tenés que decodificar ese texto con esas preguntas Es para correcto. filtrar. Hola, buenas tardes, buenos días. Buenas Wolman tardes. Linares, CNP, Colegio Nacional de Periodistas. Me gustaría saber, para quienes manejan la locución y graban y no tenemos la resonancia de ustedes, cómo llegar a esas listas y ser convocados a esos castings, qué tiene que hacer. Y segundo, si tienen 2 días para entregar una grabación, uno por uno, me gustaría saber cuál es el horario ideal de ustedes para grabar. Primero que nada, tú tienes 24 tremenda horas. voz. Un aplauso para esta tremenda voz que está aquí. Pero grabar comerciales, eso es fácil. Eso es lo más fácil. Que lo digan estas estrellas que ganan más real que un torero. No, yo diría que esa palabra que hemos usado y que de ayer vengo repitiendo mucho, investigar, para entender, de acuerdo al nivel en el que yo esté, qué es lo que necesito para mejorar profesionalmente dentro de la locución. Y después, ejecutar ese conocimiento que aprendes en este taller, en el que vendrá, en el que fuiste, en lo que escuchas. Es una combinación de elementos. Yo creo que son determinantes para poder avanzar paso a paso. Creo que el mejor consejo que pudiera darte en este momento es que cuando uno mira las cosas de ahorita
como al final, lo ves como una meta muy lejana. Y yo creo que uno tiene que ir paso a paso. Le decía ayer en el taller de la parte comercial que si uno atiende individualmente cada una de sus necesidades, si yo a mí tengo problemas con la dicción, yo mejoro mi dicción. Si yo tengo problemas con el inglés, mejoro el inglés. El problema que yo tenga, yo me atiendo, ¿va? Me voy mejorando ese problema. Y cada uno individualmente va avanzando un paso a la vez. Si tú adelantaste con la dicción, dicción atrás. Inglés atrás. Y así sucesivamente. De manera tal que tú estés preparado para cuando llegue este momento en el cual tú preguntaste. ¿Cómo lo hacemos nosotros? Esa investigación que yo te estoy sugiriendo, yo también la hice. ¿Quiénes son los agentes? ¿Cómo llego a ellos? ¿Cómo me mandan ese casting? Bueno, entonces yo ahora amplío mi network. Santi, Jesús, Daniel, muchachos, ¿con quién puedo hablar? Con delicadeza. Porque ayer también lo decía, yo no puedo llegar hoy y decirle a Jesús, Jesús, ¿tú me puedes dar a tu agente para yo quitarte todos tus clientes? Es muy delicado, es delicado. Tiene que ser con inteligencia, con delicadeza. O sea, yo quisiera estar en la agencia de talentos que te lleva a ti. ¿Tú crees que hay esa posibilidad? Es distinto. ¿Entiendes? Y eso pasa, nosotros estamos hablando de locución. Y te vas a encontrar de todo, porque a lo mejor yo puedo tener la confianza de preguntarle a Santiago, quizás, y me ha pasado y me dicen, no, mira, tranquila, mi agente es tal. Ahora la cosa es que te conteste, porque esa es otra. ¿Y qué pasa básicamente con los agentes? Que los agentes llegan a ti, tú no los buscas. Te escucharon en algún lugar, pero hay otros. O sea, en el mercado hay de todo, pero tener esa sutileza, esa educación. Yo no les puedo decir a ustedes, miren, hablen con fulano el Leburneo, hablen con, qué sé yo, Audiobox, porque de hecho me ha pasado, muchas personas han llegado a las agencias, no, es que Daniela Martínez me llamó, ¿qué va a pasar? Que el productor me va a llamar, mira Dani, ¿tú mandaste a alguien? No, yo no he mandado a nadie. Yo no mandé esa loca. No, exacto, no, ha pasado. Entonces también una cuestión de respeto, de moral, de ética, de deontología, o sea, saber cómo manejar ese tipo de cosas. Pero antes de eso, tienen que tener un demo. Porque sin un demo no existen. ¿Cómo muestran ustedes su trabajo? No, bueno, escúchame en la radio de 7 a 9. O bueno, mira, estos son los comerciales que yo he hecho. Y te mandan las piezas y son 10 minutos. Es mentira que una gente te va a escuchar. Yo no escucho más de 15 segundos, 8 segundos. Ya yo sé por dónde me va. Cuando a mí me envían un demo, ya yo sé por dónde va, que hay que mejorar. Y bueno, buscar a alguien que te produzca ese demo, algo bien hecho y actualizado. Un demo, a ver, eso es nuestra tarjeta de presentación. En la actualidad, el demo se realiza de manera especializada, ¿no? Es decir, yo me quiero vender y me quiero ir por la locución comercial. Entonces yo voy a hacer un demo de locución comercial, que es el que quiero llevar a las agencias de publicidad. No, pero yo quiero trabajar con IBR. Ok, entonces voy a hacer un demo para IBR. En algún momento, mira, necesito una locución corporativa. ¿Tendrás un demo de locución corporativa? Aquí está. Te necesito para hacer locución comercial. Aquí está mi demo de locución comercial. En la actualidad se está manejando de alguna manera así. Hay un trabajo previo donde voy a la agencia. Ahora Berardo hablaba de lo ocupado que es, digamos, quien se encarga muchas veces de recibir ese demo. Es importante que entiendan que como son muy ocupados, no es recomendable, además si estoy comenzando, bombardearlos, dame trabajo, hola, mira, estoy aquí. No lo abandones, pero, hey, con calma, porque lo vas a saturar, está ocupado y te van a rebotar. Hola, buenas tardes, días, no sé, Aura Romero de la Mega de Maracay. El compañero anterior más o menos iba por ahí mi pregunta, pero escuchando un poquito sus respuestas tengo como que varias dudas y también resumiendo algunas dudas de mi mesa. ¿Qué recomendaciones generales acerca de la duración de ese demo? En cuanto a duración, ya sabemos que dependiendo de a qué va, debe tener alguna intención distinta.
Y otra cosa, hablando justamente de la figura de representante, de manager, para quienes estamos comenzando quizás en la búsqueda de esto de locución comercial netamente, bien sea a través de una agencia o a través de un manager, ¿cómo recomiendan que se maneje? Y justamente cómo hacer si ya uno tiene obviamente tiempo o experiencia en medios de comunicación, pero quizás la parte de comercialización, viéndolo un individuo como una empresa, quizás a algunos se les da más que a otros. ¿Qué recomiendan justo en esos casos? Porque muchos podemos decir, mira, sí, yo reconozco que puedo tener talento para ciertas cosas, pero quizás comercializar ese talento no te lo tengo, no se me da. ¿Cuáles son esas recomendaciones? Muy buena pregunta. Bueno, el caso de los demos sería un tema todavía más profundo, pero bueno, especializa tu demo para cada, como lo dijo Jesús, Para eso para cada recomendamos especialidad. el taller de Juan Carlos Hernández. Exacto, cada especialidad tendrá su demo. Y bueno, nada más como acotación del demo, no pongas en el demo cosas que no sabes hacer, porque si llega el momento de subirte al ring y no sabes golpear, te van a arrastrar, ¿ok? Bueno, eso por una parte. Dos, en cuanto a los agentes, esto es un negocio. Te comparto lo que yo hago. Yo trabajo 50% agente, 50% por mi cuenta. Y tienen que estar bien compadres, bien amigos de la incertidumbre y del rechazo. Vamos a ser rechazados todos los días, castings, mails que mandas, llamadas telefónicas, a veces ni te contestan al teléfono. Pero te voy a decir algo, a mí me gusta en ese 50% de que yo trabajo de manera propia, dejar mis cañas en el río, a ver qué pesco.